Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos. Estamos en el Instituto de Desarrollo Cooperativo en una más de nuestras conversaciones del proyecto de resiliencia cooperativa y tenemos hoy el gusto de estar platicando con el doctor Javier Ruiz Tagle. Javier es un académico chileno que se ha especializado en temas de segregación residencial, políticas de vivienda, efectos de barrio, marginalidad urbana, autogestión habitacional, sociología urbana y estudios comparativos. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con cooperativas? Bueno, pues nada más y nada menos que Javier ha sido uno de los mayores impulsores de procesos de vivienda cooperativa y asesor y apoyador de procesos de vivienda cooperativa en Chile y conoce la experiencia. Entonces, ¿por qué no dejamos que Javier nos cuente más o menos cuál es su experiencia en el ámbito cooperativo y después que nos ayude aterrizando en sus propias palabras y a su propio ritmo el cómo hicieron las cooperativas en Chile para sobrevivir estos procesos de crear, crecer, fortalecerse bajo regímenes autoritarios y no neoliberales de derecha, de izquierda y de todo ese proceso. Un poco para aprender también nosotros cómo podemos crear soluciones a nuestros problemas aquí en los Estados Unidos. Javier, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Quieres que conteste esa primera pregunta o me tienes una Sí, pregunta sí, más? sí, por Ya, favor, adelante. ya. Bueno, primero contarte que yo estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, en Chicago, estuve viviendo 5 años, entonces conozco bastante del mundo allá y mi tesis fue un estudio comparativo, así que también estuve haciendo trabajo de campo y sé cómo funciona el sistema de vivienda allá. A ver, se puede abordar desde varias maneras la pregunta. Em, el cómo, si yo te diera una receta. Los modelos cooperativos les son incómodos eh, a, a ambos alas del espectro político. A la derecha le complica que el modelo cooperativo plantee regímenes de tenencia que son distintos a la propiedad privada y que haya solidaridad social y ayuda mutua. Y a la izquierda también le complica el hecho de que no tener control sobre lo que se produce de vivienda social, por ejemplo. Y eso es lo que ha vivido directamente Uruguay en toda su historia con el cooperativismo. Eh, y además, el cooperativismo ha tenido un largo, largo desarrollo a nivel mundial con distintos tipos de valores y ha sido tomado o abrazado desde distintos tipos de perspectivas. Entonces, el cooperativismo más latinoamericano, más de la tradición de los movimientos sociales, tiene que ver con ayuda mutua, con autoconstrucción, con solidaridad social, con propiedad colectiva, etcétera. Pero hay otros modelos de cooperativismo que se han dado en Europa, en algunos países, no en todos, que tienen que ver con la autonomía, la responsabilización individual, y eso también les sirve a los gobiernos, porque de alguna manera les libera un poco de la carga. Entonces, si yo te dijera cómo podría, no cómo puede, pero más bien cómo podría sobrevivir un modelo cooperativo ante distintos tipos de péndulos políticos, digamos, a pura autonomía. Autonomía en base a modelos cooperativos que pueden ser o más neoliberales o más transformacionales, pero que básicamente mantienen la autogestión en el centro y que pueden acomodarse a distintos regímenes con distintos discursos, eh, cosa de ir acomodándose a las posibilidades que ofrece ese régimen o simplemente no pedirle permiso y hacerlo, digamos. En Chile, el cooperativismo en los años 80 de la dictadura de Pinochet, digamos que bajó y se desvaneció casi por completo, eh, porque había una promoción estatal por detrás. Había financiamiento estatal, habían programas estatales y muchos de hecho se fueron cercenando, pero
eh, las cooperativas que estaban andando no se rompen, digamos, porque, y ahí hay una clave que tiene que ver con la propiedad. Los regímenes autoritarios de derecha sí respetan la propiedad privada, y en la medida que una cooperativa, a pesar de que pueda ser propiedad colectiva, tenga esa propiedad privada, el régimen no va a tocar eso. Entonces ahí puede haber un poco de seguridad. Y en la medida que las personas quieran ese régimen de propiedad y lo consideren algo positivo. Eh, entonces, ¿cómo mantenerlo ahí? A punta de abrazar ese régimen de propiedad, hacer valer el Estado de Derecho en función de esa propiedad. eh, y adentro de esa propiedad se establece un régimen que puede ser colectivo, puede ser cooperativo, colaborativo, muchas formas de hacerlo, que al Estado podría no importarle, o al gobierno de turno podría no importarle. Pero la protección está ahí en el régimen de propiedad. Pero como te digo, ha pasado por muchos tipos de valores que se asocian al cooperativismo en distintos países. Hay varios lugares en Europa, como te decía, que se ocupa el cooperativismo como una vía más bien funcional al acceso a la vivienda, sobre todo de beneficiarios que están un poquito por sobre la línea de la pobreza, que no tienen acceso a créditos hipotecarios y que encuentran en el cooperativismo una posibilidad de acceder a la vivienda que les es un poco más fácil o asequible que encontrar vivienda en el mercado y que además están imposibilitados de hacerlo a través del Estado. Entonces, esa es la vía de la responsabilización individual, de la autonomía, pero no necesariamente de la propiedad colectiva, de la autoayuda y los valores más latinoamericanistas. Entonces, ¿qué recomendación puedo dar yo? Es tomar estratégicamente en función de las correlaciones de fuerza que existen en cada país eh, y las circunstancias que existen, construir un cooperativismo que sea resiliente a esos cambios. Eso. Gracias, es un poco la intención. Ujú. Entonces, entendiendo este surgimiento y fortalecimiento de los procesos cooperativos que de alguna manera establece una función supletoria a la obligación del Estado de ofrecer trabajo, vivienda, seguridad y la sociedad misma tomando en sus propias manos la responsabilidad de resolver este tipo de problemas. eh, ¿Podrías pensar en un ejemplo concreto de alguna experiencia? Te pongo dos breves. En Venezuela, en el tiempo más fuerte de la crisis, la gente nos relata que las cooperativas terminaron fiando, prestando literalmente sus servicios y sus productos a la gente para que pudieran resolver su problema y después eso resultó en un fortalecimiento y en un crecimiento del proceso cooperativo porque al haber confiado en la gente, después la gente regresó, pagó y creció el proceso cooperativo. Y en Uruguay, en el proceso de estructuración del movimiento cooperativo, cuando el gobierno se opuso, e incluso el gobierno de izquierda, a la manutención del proceso cooperativo, el movimiento cooperativo declaró una huelga de pagos y una estructuración interna de defender el proceso y defender la vivienda y lograr cambios legislativos. ¿Podrías pensar en Chile en algún ejemplo concreto que pudiera darnos una luz de cómo la gente en el terreno ha resuelto contradicciones muy fuertes? Sí, yo creo que hay que echar mano a varios tipos de ejemplos. El caso de Chile es muy complejo porque en el fondo se ha estado tratando de levantar un nuevo cooperativismo distinto al del siglo XX. En el siglo XX había un cooperativismo de clases medias y que básicamente era una organización cooperativa que organizaba el acceso a la vivienda para un solo proyecto, perdón, para varios proyectos, pero no era de un valor cooperativo en el sentido de la propiedad colectiva, ni ayuda mutua, ni nada. Simplemente era para poder, era como una institución que ayudaba a entregar una vivienda como podía ser un banco, como podía ser el mismo Ministerio de Vivienda, etcétera. Y ahora se está levantando un nuevo cooperativismo en el cual se abrieron como brechas estratégicas, o lo han tomado de manera estratégica, brechas súper precarias, en que
ciertos procesos que están externalizados desde el Estado a entidades privadas, se les da la posibilidad de que lo tomen, en vez de empresas privadas, que lo tomen las cooperativas. Entonces las cooperativas hacen algunas partes de los procesos que el Estado ya no los quiere hacer y ahí estratégicamente avanzan con un proyecto, pero que todavía no tiene la posibilidad de armar la propiedad colectiva, porque en Chile no existe legalmente la posibilidad de hacer propiedad colectiva, ni tampoco la autoconstrucción o ayuda mutua como en Uruguay, porque de nuevo en Chile no está normado, porque además somos un país sísmico, entonces las normas de construcción son muy estrictas en Chile, entonces no cualquiera puede construir, entonces es complejo. Ahora, ¿cómo se establece autonomía? Y en eso es parecido al modelo de Canadá, o sea, lo de Venezuela parecido a lo de Canadá. Hay muchos elementos en el rompecabezas del cooperativismo. Uno tiene que ver con la gestión social, el tipo de tenencia de la vivienda y el suelo. Y ahí están, en Estados Unidos son muy famosos los Community Land Trust al respecto, en donde pueden hacer un símil de la propiedad colectiva bastante provechoso y han crecido. Eh, y por ese lado yo no me preocuparía porque creo que han avanzado bastante en Estados Unidos. Y en el tema del financiamiento es donde hay muchos tipos de esquemas. El de Chile es parecido al de Uruguay, un financiamiento desde el Estado, etcétera, es más tradicional. Entonces las cooperativas dependen mucho de que el Estado efectivamente lo apoye y podría eventualmente un gobierno de ultraderecha como el que tenemos ahora cortarlo. Pero en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tienen muy cercano a Canadá, y en Canadá tienen unos sistemas de financiamiento cooperativo que es súper interesante, porque lo que hacen es que el cooperativismo es muy de generación en generación, de traspaso intergeneracional de conocimiento, técnicas, em, acción colectiva, aprendizajes populares y financiamiento. Entonces, una de las cosas que tienen ellos en Canadá es que tienen un parque habitacional cooperativo, que en el fondo es un montón de plata, y ese parque habitacional cooperativo tiene algunos que están pagándose y otros que ya se pagaron. Y los que se pagaron hipotecan ese parque habitacional y con esa hipoteca prestan al nuevo parque habitacional. Entonces se va financiando uno con el otro, ¿no? Y eso le genera una absoluta independencia del Estado, porque en el fondo los nuevos proyectos son financiados por los antiguos y no necesitan un financiamiento del Estado, y es un financiamiento a través de la banca y del anterior proyecto o de la federación cooperativa en general. Ahora, eso requiere de que haya un parque habitacional cooperativo y que exista un movimiento o federación cooperativa que tenga ganas de hacer un trabajo intergeneracional, que eso se hace en Uruguay mucho, de capacitación, de conocimiento, y por eso lo han mantenido ya más de 60 años. Pero lo de Canadá es bien interesante y yo creo que les recomendaría mucho que ustedes lo visiten. Ahora, si existe actualmente en Estados Unidos un parque habitacional así, ¿cómo para poder hacer ese traspaso? Ya es otra pregunta más compleja, pero existen ese tipo de esquemas, digamos. Sí, contamos con una serie de proyectos de vivienda, sobre todo vivienda preconstruida en cooperativas que tiene un proceso diferente al proceso de construcción de procesos cooperativos y trabajamos con todo tipo de cooperativas, de consumidores, de productores, de trabajadores, de todo tipo de cooperativas, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos ensayando el modelo que usó eh, Franklin Delano Roosevelt en el New Deal para sacar a los Estados Unidos de la Gran Depresión, crear cooperativas desde el ecosistema, de arriba hacia abajo, por la imposibilidad de crearlas de abajo hacia arriba, como era el método tradicional, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y Ujú. aprendiendo, gracias a ti y a otras gentes de otros procesos, para pensar cómo podemos ir mejorando y creando nuevas y diferentes formas de aproximación a qué hacer cooperativo y cómo hacer cooperativo, ¿no?
no solo ujú. democrático, no solo puntual, no solo interactivo, no solo intercambiando, sino a cómo fortalecer los ecosistemas, cómo sostener nuestros procesos solidarios, cómo sostener nuestros procesos económicos de manera sustentable. Entonces, ese es nuestro interés y te agradezco explicitación. No sé si pudieras pensar en algún otro tipo de experiencia que pudieras compartir en este sentido. A nivel económico es lo que me parece más interesante. A nivel de gestión de suelo, ustedes ya tienen en Estados Unidos lo de los Community Land Trust, más que incluso como posibilidad legal, hay un movimiento de los Community Land Trust. Entonces yo creo que eso es algo que tienen que aprovechar de hacer sinergia, porque no todos los Community Land Trust son para cooperativas, pero sí existe la masa crítica para hacerlo. Eso es bueno. Acá en Chile no existen los community land trusts y obviamente uno puede pensar mecanismos para hacerlo, pero no hay un movimiento y una masa crítica para hacerlo todavía. Entonces, claro, en gestión de suelo, mirar community land trust, en financiamiento, mirar el financiamiento de Canadá, yo diría. En ayuda mutua, lo de Uruguay yo creo que es lo mejor, que es la autoconstrucción en la medida que los códigos de construcción de Estados Unidos lo permitan, ahí habría que verlo, eh, pero Depende en el del fondo, estado. claro, sí, me imagino que depende del Estado. Eh, y en el fondo el tema de prestar horas y transferir horas de trabajo es algo que está súper bien armado en el esquema uruguayo. Eh, y ahí hay detalles que son súper importantes que tienen que ver con que la vivienda sea homogénea homogénea y seriada y que son casi todas iguales, lo cual a los arquitectos les carga, porque son todas las viviendas iguales y no hay diferencia, pero tiene un valor muy importante en el hecho que las personas estén trabajando en una vivienda que no saben si va a ser la suya, están trabajando en una vivienda del colectivo y al final cuando las terminan se las reparten. Pero todas tienen el mismo estándar, todas tienen un estándar de vivienda casi construida por el mercado. No es una vivienda, acá en Chile, no sé, pues tenemos autoconstrucción asistida o hemos tenido, pero es muy precaria y es muy distinta caso a caso, algunos con más capacitación, otros con otro. En cambio, el de Uruguay es un estándar profesional. Eh, entonces, ofrecer un estándar profesional homogéneo, repartido, que participe en las horas de todos, pero nunca nadie sabe si estuvo trabajando en su casa o en la casa de un amigo y finalmente se entrega. Y después, eh, también es muy importante, y eso me toca verlo a mí en hartos tipos de proyectos sobre vivienda, más que cooperativa en general, eh, en lo que pasa después de entregar la llave es muy importante. Y incluso hasta en Uruguay también les pasa, de que en el fondo, después de tanto esfuerzo, tantos años trabajando, es como nadie quiere más guerra y se van a dormir y ya no hay más organización. Y se mueren muchos proyectos, muchas historias, muchos dirigentes, muchas organizaciones, porque ya lograron un bien físico. Y ese es el gran problema con los bienes físicos. O sea, los tipos que cortan cintas, que inauguran un puente, inauguran una nueva vivienda, son los políticos que quieren dejar su legado de la obra física. Y pasa también a los ciudadanos que, claro, llegan a la obra física, lo logran y después se acaba, se quedaron con la obra física. Pero hay muchos elementos del cooperativismo en algunos proyectos que apuntan a colectivizar eh, las actividades de reproducción social, que quiere decir tener lavaderos colectivos, cocinas colectivas, cuidado de niños colectivos y un largo, etcétera, y se ocupa mucho también en los cohousing que existen en España, por ejemplo, para los adultos mayores. Reducen al mínimo el espacio individual, casi como un hotel, y el resto es todo colectivo, colectivo, colectivo. Y en eso se ahorra espacio, sobre todo cuando los hogares son tan pequeños, que es como un problema de país rico, digamos. Entonces, en la medida que haya actividades colectivas de reproducción social, hay una razón de ser para que ese cooperativismo continúe después de entregada la llave. Y eso es súper importante como de mantenerlo porque eso también ayuda a las ganas de poder seguir transmitiendo el cooperativismo. O sea, el cooperativismo, hay uruguayos que pese a que te decía que bajan las ganas después de entregar la llave, pero dicen,
Aquí tenemos una vida colectiva, aquí nos juntamos, aquí reproducimos y aquí enseñamos y transmitimos. Y para poder tener ganas de poder seguir enseñando y transmitiendo, tienen que tener una vida cooperativa permanente. Javier, acá hay un proceso un tanto diferente a la hora de la construcción de los procesos cooperativos, porque en las cooperativas de vivienda preconstruida, uno de los requisitos que suelen imponerse entre la propia membresía es el background, el demostrar que la gente tiene solvencia económica. Y entonces es un mecanismo que termina siendo excluyente. Eh, ¿De alguna manera crees que este proceso de un banco de horas con un proceso de constancia y de construcción pueda ir creando una solución a este problema de inequidad y que la gente pueda, cuando no tiene el recurso económico, ir resolviendo con trabajo, con tiempo, este proceso? ¿Cómo funciona el banco de horas? Porque no nos lo comentaron la gente del Uruguay. Mm, Claro, el banco de horas tiene que ver con donar tiempo, entregar tiempo y si hay alguien que no tiene tiempo, le pide a otro cooperativista que lo supla el tiempo y a veces hay transferencia incluso de dinero por ese tiempo que te cubrió tu amigo, vecino, quien sea. Em, Hay algo de eso, o se transfiere o se devuelve, y también tiene que ver con las capacidades técnicas, porque si hay algún adulto mayor que no puede trabajar, pero que hay otro joven que sí lo puede suplir, entonces se van cubriendo las espaldas de uno y otro. Pero no sé cómo se lleva a cabo estrictamente eso, pero entiendo que se van cubriendo. Ahora, los problemas de la pobreza son multidimensionales, entonces cuando alguien no tiene tiempo es porque tiene que trabajar mucho y a veces trabajo ni siquiera le alcanza para poner los ahorros de la vivienda y son muchos trabajos y en Estados Unidos trabajan muchísimo además, entonces es complejo, digamos, complejo levantarlo y por eso es bueno que haya no solamente el trabajo individual o de ese grupo, sino que también hay una espalda organizacional de instituciones como ustedes, pero sobre todo de federaciones de cooperativas que puedan entregar el conocimiento, el apoyo o incluso los préstamos de un parque habitacional como el caso de Canadá, eh, para poder ayudar cuando la gente no tiene posibilidades, cuando no puede ahorrar o no puede trabajar o ambas, etc. Hay que Gracias. diversificar los instrumentos. En vivienda en general, uno habla de eso, digamos, que no puede depender de un solo instrumento, sino que tiene que poder diversificarlo. Entonces, puede haber una banca ética, puede haber préstamos desde la cooperativa, puede haber ahorro, puede haber apoyo del Estado en distintos estados, puede haber transmisión desde las cooperativas anteriores. Ojalá una mezcla diversa de instrumentos para poder avanzar y no depender de uno solo. Muy importante, gracias. Y bueno, eh, ustedes no tienen muchas otro tipo de cooperativas porque el sistema económico no lo permite y no tienen una legislación, entiendo, en el ámbito de desarrollo cooperativo. No sé, tenemos cooperativas de trabajo y de servicio. De hecho, yo te diría que las cooperativas menos desarrolladas son las de vivienda, por el hecho de que no hay propiedad colectiva en la Constitución, ni de que tampoco hay posibilidad de hacer ayuda mutua como en Uruguay. Eh, pero sí hay cooperativas de trabajo, de servicio, eso sí, hay bastante. Sí. Y se han Claro, tratado de hacer combinaciones entre cooperativas de trabajo y de vivienda, digamos. uno, Pero uno, todavía es muy complejo. Claro, uno de los procesos que nosotros intentamos desatar es que un proyecto cooperativo empuje a otro y trate de ayudarle, ¿no? En la comunidad, en la cooperativa, ir resolviendo necesidades de manera conjunta, ir creando procesos cooperativos dentro del Mm, ecosistema para crear otros proyectos. Hoy sí. estamos innovando con cooperativas de servicios que comparten un solo espacio, comparten diferentes servicios de gerencia, de administración, de contabilidad, para disminuir los costos, para mejorar la eficiencia, para establecer otro tipo de procesos.
No queremos abusar mucho de ti. Javier, cuéntanos si quieres o si sientes que puedes brindar algún mensaje final a las cooperativas de los Estados Unidos, te lo vamos a agradecer. Em, a mí me pasó viajando para allá que yo tenía una preconcepción de que era un país extremadamente neoliberal antes de ir para allá. Pero conociéndolo, obviamente rectifiqué que es un país neoliberal, pero también descubrí muchas otras áreas de desarrollo, porque es un país muy diverso, solidario, cooperativo, alternativo, intelectual, eh, que va mucho más allá de lo que uno ve en las películas y en la televisión, digamos. Y en esas fortalezas de organización local, sobre todo, es donde hay posibilidades de establecer cambios y de, lo más importante, esta transmisión intergeneracional de conocimientos, sabiduría popular, de apoyo a las nuevas cooperativas y sobre todo de demostrar que funciona. O sea, a cualquier movimiento social le sirve que le digan esto funciona y que se lo muestren que lo que está haciendo funciona. Porque organizarse y trabajar políticamente sin ver resultados por años y años es desgastante para cualquiera. Por más convencido ideológicamente que estés, es muy desgastante. Pero si logras ver resultados de ti mismo o logras ver los resultados de otros que lo hicieron antes que ti, que lo lograron, eso es súper bueno. Em, y muchas veces yo acá en Chile he planteado, digamos, cuando haya la primera de estos pilotos cooperativos con los que se está avanzando ahora, cuando se terminen, agárrenlos, los llevan de tour a promocionar por todos lados para que los conozcan y les demuestren en las palabras de ellos, no en las de los expertos, funcionarios, no, las palabras de ellos que lo vivieron, que ellos le transmitan y se va generando una masa crítica con el ejemplo, no simplemente con la idea abstracta. Eso. Y yo creo que en Estados Unidos tienen experiencias de distinto tipo, no solamente cooperativas, experiencias como alternativas que mostrar. Así que se puede. Muchísimas gracias, Javier. Es un honor y un placer haber conversado contigo. Eh, Estamos en contacto y seguimos adelante.